Pues ya ve que hace ratito escuchábamos a maestras, directivos, expertos en pedagogía respecto a su visión respecto al regreso a clases, la situación de hacerlo de manera híbrida, pero finalmente el precepto más importante sería el derecho a aprender, que no puede detenerse, según explican desde Mexicanos Primero. Para hablar un poco más acerca de este tema, le agradecemos enormemente que nos tome la llamada Laura Ramírez, directora de activación de agentes, justamente ahí de Mexicanos Primero. Laura, muy buenos días. Hola David, buenos días a ti y a tu auditorio. Pues este precepto que creo que es importantísimo y que ustedes plantean de que el derecho a aprender no puede detenerse, Laura, ¿qué nuevas dimensiones cobra con la situación que estamos viviendo actualmente? Que además es multifactorial el hablar del regreso a clases, ¿no, Laura? Así es, mira, el tema es que tenemos que empezar a priorizar lo que le está pasando a las niñas y a los niños. Esto quiere decir, tenemos que protegerlos en términos de contagio, sí, claro que sí, necesitamos escuelas seguras, necesitamos protocolos detallados, necesitamos que las escuelas cuenten con agua potable, espacios de ventilación, por supuesto, modalidades escalonadas para el regreso. Pero no podemos centrarnos solamente en eso. Tenemos que entender que el derecho a aprender, como tú decías, no puede detenerse. Hemos visto y tenemos datos, hemos estudiado el tema, que se han perdido aprendizajes. Nuestros niños están aprendiendo menos que antes. Y tú puedes decir, bueno, pero ahorita durante la emergencia, pues primero la emergencia, ¿no? Pero no es así. El tema que nuestros niños, nuestras niñas pierdan aprendizaje digamos, una violación a un derecho que ellos tienen y que les va a afectar en su presente, en su futuro, en sus habilidades cognitivas, en sus habilidades socioemocionales también. No podemos pensar que va primero el tema del contagio, digamos, y después nos preocupamos por su salud socioemocional, por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar en los niños de manera integral, en lo que es mejor para ellas, para ellos, y obviamente en que su derecho se garantice. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que las niñas y los niños pues tienen que seguir teniendo oportunidades de aprendizaje. Ya sabemos que aprender en casa no funcionó, fue una estrategia necesaria en su momento, pero no suficiente. Y entonces ahora lo que necesitamos es que las escuelas sean espacios abiertos, que cada comunidad escolar pueda ir ajustando las decisiones de acuerdo a su propio contexto y que las niñas y los niños que todavía no pueden regresar, ¿por qué? Por diferentes razones, ¿no? Porque están en una situación de comorbilidad, porque la familia está pasando por contagios, por diferentes razones, tengan opciones virtuales o híbridas, lo han llamado también, de seguir aprendiendo. Y que aquellos que sí puedan regresar empiecen a tener contactos seguros con sus maestras y con sus maestros en grupos pequeños, por supuesto, el uso correcto del cubrebocas y no debería cargársela a las familias, deberían ser las autoridades quienes provean estos insumos. Entonces, un poco así, en súper grandes rasgos, esta es nuestra visión de lo que me preguntabas. Sí, y escuchaba una entrevista con David Calderón donde hablaba justamente de que esa presencialidad pues es parte de un proceso, pero no debería de afectar el derecho a aprender. ¿Qué es lo que ha fallado entonces, Laura, en nuestro país? Porque finalmente, nos guste o no, tenemos que hablar de políticas públicas en materia de educación y la confianza o no que nos dan a la ciudadanía, ¿no, Laura? El asunto creo que es un discurso muy importante el que de repente escuchamos en tanto a que se pueden reactivar las actividades si todos ponemos de nuestra parte y nos cuidamos bajo la modalidad que se decida, ¿no? Así es, mira, ¿qué ha fallado? La política de todas las escuelas cerradas que tuvimos por muchos meses y que luego se ha pretendido todas las escuelas abiertas no funciona. Necesitamos soluciones adecuadas al contexto, que cada comunidad escolar pueda saber dónde está, cómo está, cuántos casos está teniendo, cuántos maestros pueden ir a la escuela, cuántos no, y vaya generando soluciones que se enfoquen, digamos, consensuadas entre la propia comunidad. Eso es muy importante porque nuestro país es súper diverso, ¿no? Estamos hablando que para tu audiencia en Tijuana, Tijuana es un centro urbano, próximo a los Estados Unidos, con una situación de amplia migración,
obviamente varía el clima de acuerdo a la estación del año, ¿no? Pero tenemos también los estados del sur, donde el clima es un poco más estable, donde hay zonas rurales, vegetación, no sé, diferentes circunstancias. Entonces, no podemos, las soluciones homogéneas en un país tan diverso no funcionan. Necesitamos que cada estado tome la responsabilidad de entender el contexto del propio estado y generar esas políticas, obviamente basadas con unos protocolos federales, nacionales, que le ayuden a las entidades a tomar las decisiones y luego que cada escuela las pueda aterrizar de acuerdo a lo que le conviene. Esa es la primera. ¿Qué otra cosa falló? Aprende en casa, como te decía, no fue suficiente. ¿Qué aprendimos? Resulta que los niños, las niñas, en general los seres humanos no podemos aprender de manera unidireccional. Necesitamos aprender de otros y con otros. Esto quiere decir de nuestras maestras y maestros, obviamente, un factor fundamental, pero también de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, de nuestras relaciones sociales. Somos seres sociales. Entonces, pretender que un niño se siente un par de horas frente a la tele y aprenda es ser demasiado optimista. Especialmente, por ejemplo, los procesos de lectoescritura. No tenemos que ser pedagogos para saberlo, ¿no? El niño necesita que se siente al lado, ir generando sus primeros trazos, irlos mejorando. O sea, aprendemos a escribir con práctica, aprendemos a multiplicar multiplicando, aprendemos a pensar pues en compañía, en reflexión, cuando otros hacen preguntas, nosotros mismos, ¿no? Entonces, pretender que aprendamos de una manera unidireccional, no, hoy sabemos que no. Entonces, ¿cómo ir superando un poco en términos de políticas públicas? Como te decía, buenos protocolos. Otra cosa que ha fallado, ha faltado decisión por parte de las autoridades para equipar a las escuelas que necesitamos hoy, ¿no? Entonces, ya cargábamos un rezago en términos, por ejemplo, de agua potable, de equipamiento para muchas escuelas del país. Por eso en Mexicanos Primero decidimos hacer un litigio donde demandamos a las autoridades de salud y de educación para que pues ya esto no pasara, ¿no? Y que la escuela tomara esa responsabilidad de equipar a las escuelas con agua potable, de revisar las cuestiones de la ventilación, de los cubrebocas, el gel antibacterial. ¿Qué ha pasado? Que las autoridades han dicho, yo sí estoy haciéndome responsable, porque para ellos la responsabilidad es mandar una botella de cloro, una botella de gel, y eso es todo. Y obviamente eso no es suficiente. Necesitamos ponerle responsabilidad al equipamiento de las escuelas para que sean los lugares más seguros. Los niños ya están saliendo. Los niños van al mercado con sus familias, a veces tienen que acompañar a sus mamás o a sus papás a los lugares laborales. Hemos sabido durante la temporada sembrina de fiestas, de verbenas, de convivios. Los niños están afuera. Entonces, si las escuelas son lugares seguros, es mejor que estén en las escuelas a que estén en otros lugares sociales o concurridos, ¿no? Tenemos que dejar de pensar que las escuelas cerradas son la solución. Necesitamos que la escuela esté abierta y que las familias puedan decidir llevar a sus hijos de acuerdo también a la realidad familiar. Esas son en grandes líneas lo que sentimos que ahorita necesitamos como con más urgencia y prioridad. Y obviamente ya dentro de la escuela necesitamos centrarnos en dos cosas. Aprendizajes fundamentales, es decir, necesitamos un currículum mucho más acotado, mucho más enfocado en los aprendizajes que se perdieron de lectoescritura, de habilidades matemáticas, y necesitamos también centrarnos en la salud socioemocional de las niñas, los niños y de sus docentes. Nadie aprende si está mal y los niños se la han pasado mal. Entonces, esa apuesta de la escuela es una apuesta que puede dar buenos frutos si la tomamos en serio. Claro. Laura, ¿tienen alguna referencia en Mexicanos Primero respecto al tema de la deserción? Porque ahora que le escuchaba, pues detallando todos estos preceptos de la necesidad psicosocial, de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues de inmediato, así como que empecé a pensar, pues por eso muchos se fueron o lo dejaron o no se sintieron atendidos, X cantidad de factores, pero ¿tienen ustedes algún dato respecto a ello, a la deserción en específico? Mira, nos ha costado muchísimo trabajo que las autoridades nos aporten datos públicos sobre ese tema, ¿no?
A principio de la pandemia, en 2020, hubo estimaciones que nosotros con nuestros datos fuimos confirmando de más o menos 4.5 millones de niños fuera de la escuela. Eh, Se ha llegado a ver algunas estimaciones de hasta 6 millones, ¿no? La SEP ha tendido durante todos estos 2 años de pandemia a minimizar el tema, inclusive llegaron a sacar datos de 1.500.000, que es muy, muy, muy bajo. El tema es que necesitamos datos públicos. La SEP tiene que ponerse las pilas, las autoridades escolares también, para que las comunidades pues vayan reportando, ahora que ya estamos en este proceso de regreso, cuántos niños, niñas, jóvenes no están yendo a la escuela, no hay contacto con ellos. Sabemos, Claro. y la SEP lo confirmó, sabemos por nuestras redes de docentes, que hubo una constante durante las escuelas cerradas, que más o menos un 20% de los niños y las niñas de los grupos, de los salones, digamos, no tuvieron contacto durante las escuelas cerradas con sus maestros y maestros. 20% de niñas y niños que no se pudieron 20, conectar porque no tenían los medios, la tecnología para hacerlo, ¿no? claro. Estamos justamente ahorita en el proceso de regresar y de entender de ese 20%, cuántos sí están incorporándose a la escuela. Posiblemente cuando termina el ciclo escolar, las autoridades hacen como un cierre de cuántos chicos durante el ciclo escolar, cuántos se inscribieron, cuántos si regresaron. Necesitamos esos datos públicos para entender qué pasó en este ciclo de regreso. Y bueno, obviamente esperar que no sea un 20%, es un número altísimo, ¿no? En todo caso, estimamos que va a haber Así niños es. que se queden fuera y que tenemos que tener estrategias ya y de manera urgente para que esos niños regresen a la escuela. Pues estaremos muy atentos. Laura, le agradezco enormemente por esta plática y espero que podamos seguir teniendo la oportunidad de platicar con usted más adelante y actualizar todo esto. Muchas gracias y muy buenos días. Claro que sí. Gracias, David. Buen día y que estén muy bien allá en Tijuana. Gracias, es Laura Ramírez, directora de activación de agentes en Mexicanos Primero, 8:34.